Los clasifica entre fijos y variables. Hemos hecho el resumen del prorrateo primario de todo lo que es variable. Y hemos hecho su prorrateo secundario también de los mismos costos indirectos que se han acumulado en los departamentos de almacén y control de calidad, para hacer su planilla de concentración, con solo costos indirectos variables. Hemos quedado ahí, y de acá teníamos que contabilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es contabilizar el prorrateo primario y secundario de los costos indirectos variables. Tenemos en este caso la contabilidad, verificando. Tenemos pendiente el trabajo indirecto que está como costo indirecto fijo, los dos costos indirectos ya se han prorrateado, y vamos a traer acá el dato de el prorrateo secundario y la planilla de concentración en realidad. Eso es lo que vamos a contabilizar para el debe y al haber el prorrateo primario. Aquí está. Vamos a tener en este caso 30 de abril al ciento diario número 13. Producción en proceso A. Subcuenta costo indirecto variable. ¿Qué es lo que va a ir? Lo que está en el proceso A. Los 2.432,96. Y luego lo que está en el proceso B. Ahí está. Producción en proceso A, producción en proceso B. Con solo costo indirecto variable se está estructurando. Vamos avanzando. Tenemos 0 en control de calidad, 0 en almacén, administración y comercialización. Eso va a ir a los gastos variables de administración, 251,76. Y gastos variables de comercialización iría a los 688,74. Con eso todo el prorrateo secundario estaría contabilizado. También la concentración, porque son los mismos montos en producción y proceso. Sí, estaría aquí. La concentración es esto, y todo el prorrateo secundario es todo lo que hemos puesto al debe. Similar a lo que hacemos en históricos, con la diferencia que solamente se ha considerado todo lo variable, y que está yendo todo lo variable a producción. Eso al debe. Al haber, ¿qué es lo que tiene que ir? El prorrateo primario. Porque aquí están los totales. Vamos a ver. Llevamos el prorrateo primario. Ahí está el resumen del prorrateo primario. Anulamos la cuenta costo indirecto variable. Anotamos los totales. Material indirecto y energía eléctrica. Solo había dos para prorratear. 3.250,37 y 3.284. Total, 6.534,37. Sumamos el debe, iguala, tendría que igualar. Es lo que se llama prorrateo primario y secundario de los costos indirectos variables. Entonces, ¿cuál es la diferencia del anterior tema? Que en el anterior no se separaban los variables de los fijos. Todo estaba en uno solo y se hacían los prorrateos de todo. En cambio acá solo ha tomado los variables, que en este caso es el material y la energía eléctrica, y solo eso lo está llevando a la producción. Los fijos no los está considerando en la cuenta producción en proceso. Y si por alguna razón se lleva a producción en proceso, se tiene que retirar al momento de hacer la hoja de costo. Entonces, eso es lo que tenemos inicialmente. El registro de los costos indirectos variables, tanto en el resumen del prorrateo primario como el secundario. Ese es el registro que hace que termine todo lo que es los costos indirectos variables.
Como ya tenemos los costos indirectos variables, podemos recién trabajar con los costos indirectos fijos. Y para los costos indirectos fijos, lo que hay que hacer es analizar uno por uno y también hacer los prorrateos, pero por separado, no mezclados con los variables. Se hace por separado y acá ya no hay prorrateo primario y secundario. ¿Por qué no hay primario y secundario? Porque no se olviden que al haber hecho el secundario considerando solo los variables, ya hemos eliminado los departamentos de apoyo. Y los únicos departamentos que quedan son los de producción, proceso A y B, administración y comercialización. Entonces, no va a haber un prorrateo secundario, porque ya no hay departamentos de apoyo que tengan que recibir costos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el trabajo indirecto que ya está contabilizado. Vamos a ver acá. Acá tenemos contabilizado el trabajo indirecto y ese va a ser el primer prorrateo que vamos a hacer. Vamos a eliminar esta cuenta que ya está contabilizada y solo le falta prorratear. Vamos acá. Aquí está, trabajo indirecto. ¿Cuánto es? 34.802,62. Verificaremos. Aquí está en la contabilidad, 34.802,62. ¿Dónde más puedo verificar eso? En el trabajo. Cuando hemos hallado el costo de trabajo, aquí está. El trabajo indirecto se ha llevado a esa cuenta. 34.802,62. 802,62 y aquí está. 34.802,62. ¿En base a qué vamos a hacer el prorrateo? Sacamos las bases de prorrateo. Veamos acá. Como es trabajo indirecto, la única base coherente y acorde a la distribución, si es que no nos da, sería la que tiene relación, las horas de trabajo indirecto. ¿No es cierto? Si no te da una base específica, entonces trabajas con las horas de trabajo indirecto. Porque aquí estás procesando lo que es la distribución del costo del trabajo indirecto. Entonces, ¿en base a qué lo voy a prorratear? ¿En base a metros cuadrados? No. ¿En base a horas máquina? No. ¿En base a focos? No tiene coherencia. Horas de producción podría ser, número de pedidos, número de empleados, pero aquí tengo horas de trabajo indirecto. Entonces, esta es la base con relación directa. El trabajo indirecto se va a repartir según las horas del trabajo indirecto. Eso en caso de que no te dé una base. Pero si te da una base, que en este caso lo voy a poner, o lo tendría que poner como dato, de esta forma. ¿Sí? Se realiza el prorrateo de trabajo indirecto en base a horas de trabajo indirecto. Entonces, te puede dar de esta manera, o directamente puedes utilizar la base de horas de trabajo indirecto. Veamos. No se olviden que estos dos departamentos, al hacer los costos indirectos variables, ya han sido cerrados. Es decir, ya no van a recibir más prorrateos. Todas estas bases es como si ya no existieran. Por ende, ¿cuáles me quedan? Solo los departamentos productivos y administrativo y comercial. Para el prorrateo de los costos indirectos fijos vamos a hacer en base a eso. Por eso dije, no hay prorrateo secundario aquí. Todo es un solo prorrateo que se va a distribuir. ¿Cómo? Aquí está trabajo indirecto, los 34.802,62. Lo vamos a repartir entre la base, que es horas de trabajo indirecto, 180, 190. Administración no tiene base, comercialización no tiene base.
Acá está. 0, 0. Sumado 370. Dividimos, nos va a dar el factor de 94,06,11,35. Multiplicamos, factor por base, y tenemos 16.931. Factor por base, 17.871. Y todo cero. Sumando, 34.802,62. Ya está. Eso es lo que hay que hacer. Los costos indirectos fijos, después de haber terminado las variables, recién se prorratean a los departamentos que han quedado, que sería proceso A y B, administración y comercialización. Teniendo ya este prorrateo, vemos en la contabilidad que esto ya está prorrateado. Ya no hay nada pendiente. Este estaba pendiente, acabamos de prorratear, entonces ya no está pendiente. Los variables ya están cerrados con este asiento. Y hay uno que es fijo, que ya está prorrateado. Nos faltaría contabilizar el restante de costos indirectos fijos. Que tenemos el alquiler, por ejemplo. Vamos con el alquiler. Tenemos una factura de alquiler. Nos dice que es por 5 meses, o sea que es un pago diferido para 5 meses. Cada mes 4.800 según factura, en total 24.000. Se ha pagado con caja. Entonces, para el alquiler diferido en este caso, o adelantado, si quieren, el alquiler diferido, son 24.000 por el 87%, porque es una factura, 20.880. Por el 13%, 3.120. Primero se contabiliza el pago. Va a ser alquileres pagados por adelantado y va crédito fiscal contra caja. Entonces, 30 de abril, alquileres pagados por adelantado, crédito fiscal IVA contra caja. 20.880, 3.120 y 24.000. Suma 24.000 es igual a. Ahora, como esto está diferido por 5 meses, entonces tenemos que repartir el gasto en 5 meses. 20.880 dividido entre 5, eso es lo que tenemos que hacer, nos da 4.176 por mes va a ser el costo diferido. Es decir, transcurrido el mes va a haber 4.176 de costo que tenemos que aplicar hasta que se cumplan los 5 meses. Veamos, esto es lo que hay que contabilizar ahora porque es de un mes. Los 4.176. Nos dice acá, el alquiler se registra que distribuir en base a metros cuadrados. Bueno, como es el mes de abril, vamos a distribuir un mes en base a metros cuadrados. Anotamos 4.176. Eso se va a prorratear y esto es lo que hay que contabilizar. Su registro va a ser costo indirecto fijo contra alquileres pagados por adelantado, para que disminuya esa cuenta. Los 4.176. Entonces, asiento diario número 15, costo indirecto fijo, alquileres 4.176, contra alquileres pagados por adelantado, 4.176. Con eso estaría disminuyendo esa cuenta. Castigo de un mes, alquiler diferido adelantado.
Ya está. Este monto es el que prorrateamos. Lo vamos a marcar. Que falta prorratear. Y hacemos su prorrateo. 4.176 dice en base a metros cuadrados. Ya no hay estos dos departamentos, por ende no hay esta base. Entonces los que quedan. Proceso A 280, proceso B 250, administración 60 y comercialización 100. Dividiendo, nuestro factor va a salir 6,05, 21,74. Multiplicamos por la base, 1.694,61. Por 250, 1.513,04. Por 60, 363,13. Por 100, 605,22. Sumado, 4.176. Ya está. Tenemos el prorrateo del alquiler. Como esto ya está prorrateado, directamente despintamos y ya no está. Ya está listo el prorrateo de los costos indirectos fijos del alquiler. Ya tiene prorrateo. Luego tenemos depreciación de activos fijos. Por un mes, según los siguientes detalles, realizar el cuadro de depreciación de maquinaria en base a horas máquinas. ¿Ya? Tenemos que hacer la depreciación del activo fijo. En este caso, tenemos maquinaria de equipo 850.000 y un activo fijo 170.000 con su depreciación acumulada. Cuadro de depreciación. Maquinaria de equipo son 8 años de vida útil. Eso equivale a 96 meses. Vamos a depreciar por un mes los 850.000, lo que está en el balance. Cuadro de depreciación del activo fijo por línea recta. Quiere decir que no hay actualización. Entonces los 850.000 se divide entre 96. Y eso vamos a multiplicar por 1, porque es un mes de depreciación que hay que tomar en cuenta, en este caso. Haciendo la operación, 850.000 dividido entre 96 por 1, 8.854,17. Este es el monto que tenemos que contabilizar. Va a ser costo indirecto fijo, subcuenta depreciación de maquinaria, contra depreciación acumulada maquinaria. Tal, porque es un costo indirecto fijo. Veamos su asiento. Asiento diario número 16. Costo indirecto fijo, depreciación maquinaria, 8.854,17. Ahí está. Contra depreciación acumulada maquinaria. 8.854,17. Tenemos la depreciación de un mes. Nuevamente aparece costo indirecto fijo, que significa que hay que hacer su prorrateo. Veamos, el planteo nos dice que tiene que ser en base a metros cuadrados. Eso es el alquiler, perdón. Horas máquina. En base a horas máquina. Vamos aquí, bajamos la base y ahí tenemos horas máquina. Solo tiene el proceso A y B.
los 8.854,17, las horas máquina, 450 y 500, total 950, dividido, para sacar el factor, 9,32, multiplicado factor por base, 4.194,08, el factor por 500, 4.660,09, y todo cero. Con eso tenemos todos los prorrateos de los costos indirectos fijos. Y, nuevamente, acá no hay prorrateo secundario porque no hay departamentos de apoyo. Con los costos indirectos variables se han cerrado todos los departamentos de apoyo. Por ende, solo se va a repartir a la producción, administración y comercialización. ¿Qué se tiene que hacer? Un resumen de prorrateo de costos indirectos fijos. Entonces, nuevo, trabajo indirecto, copiamos los datos, 34.000, proceso A 16.000, 17.000, 0 administración, 0 comercialización. Alquiler diferido, lo mismo. Tenemos la distribución, 4.176, el total. Proceso A, 1.694,61. Proceso B, 1.513,04. Administración, 363,13. Y comercialización, 605,22. Esto suma 4.176. Luego tenemos la depreciación. Depreciación de maquinaria, igual. El total, 8.854,17. Proceso A, 4.194,08. 4.660,09. 00. Totales, tenemos la sumatoria. 47.832,79. Proceso A, 22.819,69. Proceso B, 24.044,75. Administración y comercialización también tiene costo 363 y 605. Es decir, se hace un prorrateo diferente, separado de los costos fijos, sí. Se los reparte por cada proceso, se necesita que esté repartido. Necesitamos que esté repartido. Aunque el dato que más nos interesa es cuánto ha ido a producción. ¿Cuánto es el costo en producción? Y eso es, hay que juntar los dos procesos. Proceso A, proceso B, para saber cuánto es el costo fijo de producción solamente. Entonces, vamos a venir acá y vamos a sumar proceso A más proceso B. ¿Cuánto es? 46.864,44. Ese dato tenemos que tomar en cuenta porque los costos indirectos fijos no van a la hoja de costo, van al estado de resultados y se están acumulando en una sola cuenta y no está clasificado por proceso A y B. Si bien el dato necesitamos que tenga A y B separado, pero al momento de contabilizar va a estar en uno solo. Ya vamos a ver el por qué lo tenemos que separar y por qué lo tenemos que juntar. Pero es sobre todo para calcular el costo histórico en un determinado momento. Vamos a necesitar que esté separado por cada proceso, pero también vamos a necesitar la suma de los dos en uno solo. Entonces, repito, esta suma es lo del proceso A y B. Vale decir, vamos a poner aquí,
Esto es el costo fijo de producción. O sea, el proceso A y el proceso B en uno solo. Todo lo que ha ido a producción, eso es 46.864,44. Ya está. Ese es el dato. Podemos hacer su planilla de concentración. Claro, solo es copiar la columna del proceso A y la columna del proceso B. Con eso tenemos los totales que vendrían a igualar, ¿no? 46.864,44. El costo fijo de producción. ¿Cuál se contabiliza? Desde luego que esto. Tenemos que contabilizar este resumen de los costos indirectos fijos. Vamos a llevar a la contabilidad. Y acá tenemos 30 de abril, asiento número 17. Vean, costo fijo de producción. Los 46.864,44. O sea, no va proceso A, proceso B. Va a una sola cuenta. Entonces, para eso está en uno solo. Pero ¿por qué necesito que esté separado? Para calcular otro dato vamos a necesitar que esté separado. ¿Cuánto es de A, cuánto es de B? Pero por ahora necesitamos que esté en uno solo. Costo fijo de producción. Lo de administración, gastos fijos de administración, 363,13. Lo de comercialización, gastos fijos de comercialización, 605,22. Los totales, se anula la cuenta costo indirecto fijo, 47.832,79, y las subcuentas. Trabajo indirecto, 34.802, 4.176 y 8.854,17. Prorrateo de los costos indirectos fijos. Así es como los costos indirectos fijos, vean, están siendo llevados a la cuenta costo fijo de producción que va a ir al estado de resultados. No está yendo a la cuenta proceso A, proceso B, es decir, contablemente hablando. No estamos llevando a producción en proceso como los variables, por ejemplo. Aquí están los variables y ellos han entrado a la producción en proceso como parte de la producción. En cambio, los costos fijos, pese a ser parte de la producción, por la característica de ser un costo fijo o constante, se los ha separado de la producción, se los ha llevado a otra cuenta. Se los ha marginado de cierta forma. Entonces, por eso se hace prorrateos de los variables, prorrateo de los fijos. Al final, es como tener dos tipos de costos indirectos y de cada uno hay que prorratear. Con eso tenemos los costos indirectos variables, por un lado, con sus propios prorrateos, sus resúmenes, y los costos indirectos fijos también con sus propios prorrateos y sus resúmenes, que posteriormente vamos a utilizar, pero por ahora vemos que todo se va, lo del proceso A y B se va a una sola cuenta, por ahora. Eso con respecto a los costos indirectos, son todos los costos indirectos. Ahí terminaría la parte de los costos incurridos. Ya tenemos el material, el trabajo y el costo indirecto. El procedimiento, como les había dicho, es similar a lo de costos históricos. Igual tienes que hacer CARDEX, planillas, prorrateos. Lo que ha variado aquí es que hemos hecho dos tipos o hemos tenido que separar los costos indirectos en dos grupos. Los costos indirectos variables y los costos indirectos fijos. Pero al final se ha hecho igual prorrateos y sus propios cuadros. ¿Qué más tenemos después? Una vez que tenemos todos los costos incurridos, recién podemos hacer el volumen de producción, producción equivalente y hacer la evaluación. Una vez tenida la evaluación, podemos hacer las ventas y contabilizar algunos gastos más que
aparecen posteriormente. Entonces nos toca hacer volumen de producción. Veamos acá, costos indirectos fijos, ya están. Vamos a la producción. Volumen de producción. Esto no es nuevo, pero sirve para practicar. Para los que todavía tienen algún problema en el volumen de producción, vamos a hacer de cero, es decir, vamos a resolver todo completo. Y podemos ir despejando algunas dudas para los que aún tienen dudas en volumen de producción. Habíamos dicho que para el volumen de producción hay dos tipos de información: los datos de inicio de la gestión y los datos del final de la gestión. El inicio de la gestión son los inventarios iniciales del periodo, y los datos finales de la producción son los rendimientos de la producción al final del periodo. ¿Qué significa datos de inicio? Están los productos que no se han concluido el año pasado, que son 3, y un producto nuevo que vamos a empezar en el periodo, que sería la producción nueva. De la anterior gestión habíamos tenido 200 en el proceso A y 500 en el proceso B de producción terminada retenida. Entonces anotamos eso, 200 y 500. No hay producción en proceso normal, no hay producción averiada, aquí está todo 0, y la producción nueva todavía no se sabe, está en incógnita. Entonces falta determinar la producción nueva. Perfecto. Pero sí tenemos el rendimiento. Tenemos el rendimiento del proceso A, todos los datos, que es 4.000, producción terminal transferida en buen estado, producción defectuosa en el primer proceso, si es que son más de un proceso, no habría en el primer proceso, producción defectuosa solo hay en el último proceso. Quedaría, no aplica. Producción retenida, 3.500, producción en proceso normal, 6.000, producción averiada, 500, pérdida anormal, 900, y pérdida normal, 100. Si sumamos, todo el rendimiento nos da 15.000. Eso significa que el inicio también tendría que ser 15.000. Por ende, si tenemos 200 unidades que son producción en proceso del año pasado, ¿cuánto es la producción nueva? La diferencia. 14.800. Porque la suma tiene que dar 15.000. Entonces, 14.800. Luego tenemos el proceso B. Y ahí nos dice lo siguiente. Producción defectuosa, 300, 200 y 100. La de mayor, la de igual y la de menor, 300, 200, 100. Producción retenida, 3.500. Producción en proceso normal, 1.000. Tenemos 400, 200 y 300. Nos falta la producción terminal transferida en buen estado. ¿Qué vamos a hallar de aquí? Esos 4.000 va a pasar al proceso B y hay que aplicar el supuesto que nos indica el planteo. Veamos. El supuesto dice: una unidad del proceso A sirve para fabricar 3 unidades en B. Entonces pregunto, si con una unidad hago 3 en B y estoy mandando 4.000 unidades, ¿cuántas unidades va a ser en B? 12.000. 12.000, correcto. Porque con una unidad haces 3. Si tú mandas 4.000 de A, en B va a ser 12.000. Si sumamos, 12.500. Si aquí el inicio te sale 12.500, significa que el rendimiento tiene que ser 12.500. Ahora sí podemos hallar por diferencia. Todo esto suma
6.000. ¿Cuánto nos falta para 12.500? 6.500 por diferencia. Porque, repito, la suma tiene que ser 12.500. Y sin este dato, solo tenemos 6.000. Entonces nos falta 6.500 por diferencia para llegar a los 12.500. Y ese es nuestro dato. Eso era el volumen de producción. En todo caso, como dije, practicando, afinando, se llega a esos resultados. Eso es lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta en el volumen de producción o alguna aclaración que tengan pendiente o por aclarar? Porque eso es el volumen, no se hace nada más. Algunos datos hemos hallado por diferencia, pero para eso tenemos supuestos y datos. Y hay que armarlo. Una vez armado, puedes encontrar toda la información. Obviamente, después de hacer el volumen de producción, tenemos que hacer, en base a los datos del rendimiento del periodo, tenemos que hacer la producción equivalente. Siempre es de rendimiento. Entonces, vamos a hacer primero del proceso A. ¿Cuánto ha sido su rendimiento? 15.000 unidades en total. Y vamos a trabajar con eso. Tenemos aquí los datos del rendimiento. Nos dice, producción terminada transferida en buen estado, 4.000. Anotamos aquí los 4.000, lo que corresponde. 4.000. Si está terminado transferido, es 100%. Eso sabemos que es indiscutible, porque está terminado. Luego tenemos, no hay producciones defectuosas, solo hay producción retenida, producción normal, producción averiada, pérdida normal y pérdida normal. Vamos bien, producción retenida. Nos dice 3.500. Entonces, anotamos los 3.500. Tenemos producción en proceso normal, 6.000. Ahí está, 6.000. La producción terminada retenida era 3.500. Como está terminado, es 100% su avance. Pero aquí viene el detalle. Producción en proceso, los productos en proceso son aquellos que no están concluidos. Por eso tiene un grado de avance. Como no está concluido, dice 20% de transformado. Entonces, 20% de transformado para los 6.000. Producción averiada. Tenemos producción averiada, 500 unidades a 45%. La producción averiada también es un producto en proceso. 500 unidades y está un 45% de acabado. Luego tenemos pérdida. La pérdida normal es una producción que ya no sirve para la empresa porque es producto dañado, pero aún así, como es anormal, se tiene que determinar cuánto es lo que se ha perdido por causas internas o externas, pero cuánto se ha perdido para hacer una correcta valoración del daño. Por ende, los 900 se toma en cuenta incluso en qué grado de acabado ha sido. Este ha sido el 65%. Vale, ya está. Y la pérdida normal son 100 unidades. Y hemos dicho que siempre va a ser 0%. La pérdida normal siempre va a estar al 0% porque es una pérdida que se conoce o se sabe de antemano que va a ocurrir. Si sumamos, esos son los 15.000. Que coincide con el rendimiento. Tiene que coincidir con el rendimiento. La diferencia es que ahora ya sabemos sus grados de avance de los productos en proceso. Supuesto, en el proceso A nos dice se aplica proporcionalmente desde el 20. Proporcionalmente desde el 20. Material A dice acá, ¿no? En realidad esto es, vamos a ver, esto es material T, tiamina, material Y, yodo. Tiamina, yodo. Por favor, ese detalle. Que a veces me dicen
dice material A, pero es material T. Eso se refiere al T y al Y. Retomamos. Tenemos, para la tiamina va a ser desde el 20%. Y para el yoduro, que se aplica aproximadamente desde el 30% hasta el 80%. Esos serían los supuestos. Sabemos que trabajo directo y trabajo indirecto son el costo de transformación. Estamos calculando solo la cantidad con fines o con el objetivo de ir determinando la cantidad equivalente. Vamos a venir acá y a resolver. Cuando el producto está al 0% o al 100%, en este caso al 100%, no hay nada que analizar. Porque si tiene 100% de avance, quiere decir que en tiamina está el 100% del material para 4.000 unidades. Yoduro también el 100%. Trabajo directo y el costo indirecto también. Producción retenida, 100% de avance, 3.500. Misma situación. Está los 3.500 al 100% si está terminado. Si está al 0%, en este caso se queda con 0. Ahí está. 0. ¿Dónde cambia? Cuando tiene un grado de avance que no es 0 o 100. Acá. Entonces vamos a hacer por material. Primero tiamina, luego yoduro. La tiamina dice producción en proceso desde el 20%. Dividimos 100, quiere decir que hay que repartir el 100% del material desde el 20%. ¿Entre cuánto divide? Si es desde el 20. 80. 80. Correcto, 80. Porque desde 20 ingresa, ¿y dónde terminaría? En el 100%. Desde 20 hasta 100 hay 80% de avance para aplicar todo el material. Pero la pregunta es, si empieza en 20 y el avance está en 20, ¿cuánto se ha aplicado? 0. 0. Eso es correcto. Es 0. 0. Para el primero. Para el siguiente, igual a 100 entre 80. Está bien. Pero la producción debería de estar al 45% de avance. ¿Por cuánto multiplico? Si desde 20 he empezado a aplicar. 25. 25. Entonces es 100 dividido entre 80 por 25. 31%. 155. Ya saben que no hay decimales ni en el porcentaje ni en la cantidad. Tiene que estar redondeado. Y para la pérdida anormal está al 65%. ¿Por cuánto sería? Si es 100 entre 80. Si desde 20 empezó. 45. Correcto. Desde 20 hasta 65 ha habido una aplicación conjunta de un 45%. Eso nos da 56% de 900. Que sería 504. Ya está. Y el resto es 0. Sumado, 8.159 tiamina. Para el yoduro dice desde 30 hasta 80%. Entonces dividimos 100% del material, hay que repartir desde 30 hasta 80. ¿Por cuánto? ¿Dividido entre cuánto? 50. Dividido entre 50, porque ese es el rango que hay entre 30 hasta 80. Por, aquí ya viene, dependiendo del caso.
La producción en proceso está al 20%. Se aplica desde 30 hasta 80. ¿Cuánto va a ser ahí? Va a ser 0. 0%. 0, porque no ha llegado siquiera a aplicarse el yoduro. Porque la producción apenas se quedó en 20 y el yoduro ingresa desde el 30, a partir del 30. Entonces no entra nada de yoduro ahí. En el caso de la producción averiada está al 45%. ¿Por cuánto sería la multiplicación? Por 15. 100 dividido entre 50 por, desde 30 hasta 45, hay 15, por 15. 30%. Entonces, tenemos 30% de 500. 150. La pérdida normal está al 65%. Tenemos 100 entre 50. ¿Por cuánto? Si desde 30 empezó. Por 35. 35. Sería 70%. Entonces tenemos 70% de 900. 630. Con eso tenemos el yoduro también concluido. 8280. Siempre en los supuestos de material, si no lo interpretas bien, puedes generar una confusión, pero eso es lo básico. Hay que tenerlo bien claro, sobre todo de estos tres tipos de producción. Producción en proceso, la averiada y la pérdida. Lo demás, sabemos, por ejemplo, que el trabajo directo y el costo indirecto van en el mismo grado de avance que la producción. O sea que si la producción está en 20, el trabajo directo y el costo directo también están en 20. Eso significa que hay que sacar el 20% de 6.000. Sería 1.200. Para el costo indirecto lo mismo. Tenemos producción averiada al 45%, entonces también está al 45%. Trabajo directo y costo indirecto. Y la pérdida normal está al 65%, entonces también anotamos el dato. Entonces, 1.200, 225, 585. La cantidad, producción equivalente en este caso es 9.510. Para lo que es el proceso A. Ya tenemos la producción equivalente al proceso A. Lo mismo hay que hacer con el proceso B. Tenemos los datos del proceso B. Y hay que llenar la misma información, pero del proceso B. Vamos a ir. Ya. Tenemos acá el rendimiento. 6.500 es la producción en buen estado, lo que nos ha salido por diferencia. Ese dato no lo tenía. Lo anotamos acá. 6.500. Producción defectuosa. Nos da el dato 300, 200 y 100. La de mayor 300, la de igual al costo 200, la de menor 100. Perfecto. Producción retenida 3.500. 3.500. La producción en buen estado siempre está al 100% porque está terminado, en buen estado. La defectuosa también es al 100% porque es un producto concluido en el último proceso, solo que con algunos defectos. Producción defectuosa igual al costo, 100%. Producción defectuosa igual al 100%, solo que sabemos que este dato no ingresa a este cuadro.
va a ir a otro cuadro como complemento. Producción terminal retenida también es 100%, porque es un producto que está concluido, solo que pendiente de traslado. 3.500. Tenemos producción de proceso normal, 1.000 unidades al 80%. Entonces, anotamos los 1.000 al 80%. Producción averiada son 425% de no procesado. 425 no está procesado, entonces 75 sí está procesado. Pérdida anormal, 200 al iniciar el proceso. 200 al iniciar el proceso, sabemos que significa que todos los costos de los materiales están en cero y solamente se va a considerar el costo de transferencia al final. Quiere decir que la pérdida ha sido antes de agregarle cualquier material, se ha generado una pérdida de todo lo que nos han transferido del proceso A, de esas 200 unidades. Por eso dice pérdida anormal al iniciar el proceso. No te da un porcentaje. Entonces, cuando no te da un porcentaje, significa que no ha avanzado nada en la pérdida. Pero sí hay costo de transferencia. Licenciado, si fuera pérdida al final del proceso, ¿cómo sería? Todo sería el 100%, porque significa que esa pérdida se ha dado cuando todo estaba terminado, ha ocurrido una pérdida. Entonces, todo sería 100%. Ah, está bien, dice, gracias. Ya. Ahí están todos los datos. Tenemos lo mismo aquí. Esto es tiamina, esto es yoduro. Tiamina se aplica íntegramente al inicio del proceso. Inicio del proceso, perfecto. El yoduro se aplica al 70%, íntegramente al 70% del proceso. Los supuestos íntegramente son un poquito más llevaderos, porque tienen un momento específico de aplicación, y si no se ha aplicado en ese momento es directamente cero. O es 0 o es 100%. Y nos falta el dato de 300. Eso suma 12.500. Verificamos 12.500. ¿Está bien? Están todos los datos. 6.500 al 100%. No hay donde perderse. Todo es 6.500. 300. Todo es al 100%. 300. Producción defectuosa es también un producto concluido. Todo es 200. El producto defectuoso menor al costo también está al 100%, pero no se anota en este cuadro. Entonces su dato queda pendiente para otro cuadro, porque es menor al costo. Al tener un costo menor no puede estar en la evaluación de los costos, ¿no? Del producto que se evalúa a costo, porque este dato es menor a ese costo, o esta cantidad tiene un valor menor al costo. Por eso es que se lo excluye. Se lo va a evaluar, pero en otro cuadro. Producción retenida, 3.500. No hay donde perderse eso, 3.500. Y la pérdida normal es 0 en todos los elementos. Y nuevamente nos quedamos con los tres tipos de producción. Producción en proceso normal, producción averiada y pérdida anormal. Si dice íntegramente al inicio, tenemos que ver si todos ya han iniciado. Producción en proceso ya iniciado, sí. ¿Qué significa eso entonces? Que está al 100%. Entonces, los 1.000. Producción averiada está al 75%. ¿Ya iniciado? Ya iniciado. Entonces, 100%. Porque basta que haya 1% de avance, se aplica el 100%. Tenemos los 400. Pero acá dice pérdida anormal al iniciar. Pero no nos dice que hay un avance, no nos da un porcentaje de avance. Entonces, al iniciar puede ser
empezar a conectar las máquinas, empezar a acomodarse. Eso es iniciar la producción, pero eso no significa que hay avance. Por eso, en el momento que no te he especificado el avance, acá, de la pérdida, todos los elementos serían cero. Porque no hay un dato concreto de que se haya empezado a procesar el producto. Por eso, si dice al iniciar el proceso sin un porcentaje específico, entonces no ha habido ningún movimiento de material o trabajo o costo indirecto en la producción. Puede ser que los trabajadores se están acomodando y ahí se ha generado la pérdida, pero no han movido, no han incorporado nada nuevo a la producción. Licenciado, una pregunta. En el, donde está 400, ¿por qué lo pone el 100%? No, en el, me confundí, en donde dice el cero, al lado está el 100%. ¿Ahí por qué lo pone? Esa es mi duda. Eso iba a corregir ahora. Es cero. O sea, solamente lo he despintado el color. Está vacío. Entonces, Está bien, he dado dice. el color y ahora puse así y estamos explicando esto, ¿no? Al iniciar, entonces, es cero. Y va a ser para toditos cero. Para todos, excepto para el costo de transferencia. Excepto en el costo de transferencia, ahí entra todo. Porque el costo de transferencia no es del proceso B, es lo que ha venido del proceso A. Y del proceso A ha llegado con todo. Entonces, por eso se queda el 100% ahí. El material tiamina, entonces, cuando dice al inicio del proceso, si hay 1% de avance mínimamente, ya entra todo. Pero si no hay un avance concreto, entonces estamos con cero. Y si es pérdida normal, igual. Siempre la pérdida normal, por mucho que nos diga aquí al 60%, igual va a ser cero acá. Porque la pérdida normal es aquella pérdida que sí o sí va a ocurrir durante la producción, que ya es algo inevitable para la producción que haya esa pérdida. Por eso es cero. Sumamos, tenemos 11.900. Ahora, el yoduro, dices, se aplica íntegramente al 70%. Significa que si llegas a 70 o superas los 70 ya es 100%. Pero si está en 69, o sea, menos de 70, es cero. Esa es la condición. Si llega a 70, si llega a 70 es todo, 100%. Si no llega a 70 es cero. Nos vemos. La producción en proceso está al 80%. ¿Cuánto va a ser? ¿Cero o 100%? 100%. 100%. Los mil. La producción averiada está al 75%. 0 o 100. 100%. 100%. Directamente. Los 400. La pérdida no tiene un avance concreto, entonces va a ser 0. La pérdida normal. La pérdida normal, de todos modos, es 0. En el trabajo directo, también ya sabemos que lo único que hay que hacer es copiar el avance que tiene la producción. En este caso es 80. Y esos 80 sacar de los 1000. 800. El costo indirecto va a ser lo mismo, 80%, el mismo que la producción, y por ende la cantidad va a ser la misma, 800. Producción averiada, 75. Ahí está. 300. Y la pérdida anormal, en este caso es 0, por ende, 0. Entonces tenemos 80, 75 y 0. Los 800, 300
y 0. Para el trabajo directo, la misma cantidad para el costo indirecto. Y el costo de transferencia, como viene del proceso A, siempre es al 100%. En todo, excepto en la pérdida normal, porque aunque haya llegado con el 100%, esa cantidad que ha llegado, una parte, 300 unidades, se va a perder de todos modos. Por eso es 0. Excepto en la pérdida normal, no es 100%, sería 0. Pero todo lo demás es 100%. Porque repito, viene del proceso A. Y de A lo han mandado completo, con todo. 100% de avance. Y ahí está nuestra producción equivalente. Entonces tenemos producción equivalente proceso A, proceso B, ya concluido, y con esto vamos a calcular el costo histórico, costo unitario marginal y el costo unitario histórico para hacer las ventas. Partiendo de estos datos, ya tenemos toda la información para hacer la evaluación y las ventas, que es lo que faltaría, y los informes de costo. Ahí se va a ir armando. Ya estamos en producción equivalente. ¿Correcto? ¿Alguna duda, consulta? Acá quedaríamos por hoy. Proceso B. La siguiente clase vamos a hacer los costos unitarios, diferenciando lo que es un costo unitario marginal de un costo unitario histórico. Entonces ahí vamos a ver cuál es la diferencia de los costos unitarios, con cuál vamos a trabajar la evaluación y con cuál vamos a trabajar el cálculo del precio. Por ejemplo, va a haber esa situación. Dos costos tenemos que generar.